amores cuatro, la belleza del remedio, violines, la pasión de Amaranta, guitarra, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula y engaño, ¿dónde está Macondo? Úrsula y engaño, ¿dónde está Macondo? Epopeya del fuego olvidado, volcado en 100 años de amores de historia. Muy buenos días chicos, chicos de la promo, chicos de décimo. No vayan a pensar que la música era un error, es a propósito, y quería empezar esta introducción a 100 años de soledad, hacia el capítulo 1, con miras al capítulo 2 de 100 años de soledad, precisamente con una canción compuesta por un cantautor peruano llamado Daniel Camino Díez Canseco. Daniel Camino Díez Canseco, a mediados de los 70, compuso esta melodía en honor a 100 años de soledad, y como tú has escuchado, si es que has podido percibir algo de la letra, habla de los personajes, habla de Aureliano, habla de Amaranta, habla del mismo José Arcadio, y en una parte dice de Mariposas Amarillas, Mauricio Babilonia, que es otro personaje también presente en 100 años de soledad. Ahora, ¿por qué empecé con esta melodía, con esta canción, que está como en ritmo de salsa o una cosa así? Empecé precisamente porque quería contarles una anécdota. Cuando yo tenía aproximadamente 9-10 años, escuché esta canción en una destartalada radio de mi madre y me llamó muchísimo la atención. Tiene un ritmo pegajoso, seguramente muy bailable, pero más allá de eso, me llamó la atención de lo que hablaba. Era curioso porque hablaba de un pueblo olvidado, de la epopeya de un pueblo olvidado y de personajes extraños, en fin, y eso me llamó la atención. Muchos años después, como también dice la obra, cuando yo tenía 16 años, un profesor, hasta ahora lo recuerdo, cristiano, llamado Macedonio, apellidado Macedonio, nos pidió a los estudiantes de quinto, así como ustedes, que leyéramos el primer capítulo de 100 años de soledad. Y yo recuerdo que me llamó la atención porque nunca antes un profesor nos había retado, ni desde la obligación, ni desde la motivación, ¿no? A leer un libro entero. Y este señor dijo que sí era posible leer un libro entero. Hasta ahí había leído yo fragmentos o cuentitos pequeños, ¿no? Pero no un libro entero. Y recuerdo que nos habrá dejado la tarea un miércoles o un jueves. Yo no tenía libro, en casa no teníamos biblioteca, teníamos una biblioteca muy reducida. Creo que habían algunos libros bíblicos, estaba por supuesto la Biblia y algunos libros relacionados con la Biblia. Mi papá coleccionaba las selecciones de Rear Digerz, en fin, y algunos otros libros de poco precio y tal vez incluso de poco valor literario. No teníamos a 100 años, entonces fui a la casa de mi tío y busqué en su biblioteca, mucho más nutrida que la mía, y encontré 100 años de soledad. En esta versión, la versión de Oveja Negra. Y yo recuerdo clarísimamente que empecé a leer un viernes y leí el primer capítulo y no soltaba, leí el segundo y no soltaba, y no soltaba, y no soltaba, y pasé viernes, sábado y domingo. Para el lunes yo ya había terminado de leer 100 años de soledad. Y considero que esta misma experiencia le puede haber pasado a muchos otros lectores. Creo que 100 años de soledad es un libro mítico, como lo diría el propio Gabriel García Márquez, y es un libro que te atrapa. Yo tenía 16 años, así que mucho creo que no me atrapaba por la técnica, o por lo depurado de su prosa, o por lo prístino de su estilo. Creo que no. Creo que lo que me impresionó fue el tema. Las anécdotas, en fin, los personajes. Como todo lector inexperto, tal vez me dejé llevar por lo exterior de la obra, no sabía analizar con profundidad lo que planteaba esta obra. Y quería hablarles de ese inicio, porque creo que en mi caso en particular, ese fue mi primer encuentro con la literatura de verdad, ¿no? Con la literatura de verdad. Y creo que fue un encuentro maravilloso, creo que fue un encuentro mágico. Se dice que la lectura es una magia, y creo que con 100 años de soledad
o por lo menos desde la experiencia personal, yo te puedo decir que con 100 años de soledad sí tuve un encuentro mágico desde el punto de vista de la lectura, ¿no? Lo que me pasó con ese libro, la manera en que me atrapó, la manera en que la prosa de Gabriel García Márquez, sin conocer nada de quién era él, me cautivó. Creo que pudo haberle ocurrido a muchos quienes hemos leído 100 años de soledad. Ahora, tal vez otra anécdota, mucho más importante que la mía, por supuesto, está referida al mismo escritor. El Gabo nos cuenta que él en el 1965, estaba viajando hacia Acapulco con sus dos hijos, ¿no? Con su esposa de toda la vida, Mercedes Barcha, y con sus hijos Rodrigo y Gonzalo. Y estaba yéndose hacia Acapulco, eso lo cuenta él en su autobiografía, ¿no? Vivir para contarla se llama su autobiografía. Y él nos cuenta que de camino hacia Acapulco le estaba conduciendo y decía, no hay cosa más hermosa que ir con la familia, y en fin, y Mercedes le decía, me encanta verte con el ánimo arriba, y en fin. Y él estaba tranquilo, conduciendo por la carretera, y él cuenta también un proceso mágico. Él dice que 19 años antes ya había en su mente ideado un libro que él pensaba llamar La Casa, y que en ese momento, en el momento de conducir, le vino la primera frase a la mente. Fue casi como, no sé, como que alguien le dictaba las palabras a su cabeza, digamos, un hecho mágico, ¿no? Y él gritó, prácticamente gritó, y Mercedes se asustó y le dijo, ya lo tengo, ya tengo la primera frase, ya tengo la frase de la casa, tengo la casa completa. Y entonces Mercedes le dijo, ¿la casa de quién o la casa de qué? Y él dijo, tengo el inicio y tengo la imagen total de lo que significaría este libro, La Casa. Y la frase inicial, que yo les he dicho muchas veces, o les he contado muchas veces, que hay inicios famosos. El inicio de 100 años de soledad es sin duda uno de los más famosos en la historia de la literatura, pero quería, por ejemplo, mencionar el del Quijote, ¿no? Muchos años después, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? O el inicio de la Metamorfosis, ¿no? Una mañana después de un sueño tranquilo, Gregorio Sanz se despertó convertido en un monstruoso insecto, ¿no? O el de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se despertó a las 5 de la mañana, en fin. El inicio de 100 años, según lo que nos dice el propio autor, lo encontró en medio de la carretera de camino hacia Acapulco, y era muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y él tenía muy clara la frase, entiendo que no tenía todo lo demás, pero empezó, y ese proceso de escritura se detuvo en medio del camino, le pidió a su familia que continúe con las vacaciones, y él fue a enclaustrarse prácticamente en una zona de México, del Distrito Federal, y se encerró, según sus biógrafos, entre 12 y 14 meses, entre 1965 y 1966, escribe en ese proceso, creo que es de julio de 1965 a agosto de 1966, escribe de una sola plumada, digamos, aunque ya existían las máquinas, 100 años de soledad, ¿no? Los biógrafos comentan que además de llevar una enciclopedia enorme británica, llevaba libros de alquimia, llevaba libros de enfermedades medievales, llevaba libros sobre árboles y sobre insectos, en fin, casi todo es todo un misterio el que encierra la génesis de este libro, ¿no? Bueno, y entonces en este proceso de inspiración, y escribe casi sin tregua, luchando contra el impulso de escribir y contra el cansancio natural al hacerlo, Gabriel García Márquez logra construir esta maravilla que es 100 años de soledad. Quería comentar además algunos datos sobre el libro que no sé si ustedes conocerán o ustedes conocerán, entiendo que algunos sí y otros no, ¿no? Por ejemplo, y quería empezar con esto, la primera edición de 100 años de soledad fue publicada casi a trancas y a barrancas, es decir, de manera apurada, de manera vertiginosa. Tan vertiginosa así que no se esperó que el caricaturista o que el dibujante, que era un mexicano, no recuerdo ahorita el nombre, llegue con la portada del libro. Y lo que se hizo fue que la editorial improvisó una portada. La primera portada de 100 años de soledad es esta que voy a mostrar a continuación. Esta es la
digamos, la portada del 66. Y como tú notarás, se puede apreciar ahí en la cámara, voy a acercarla para que se note un poco mejor. Es un galiote, porque en el primer capítulo, en el primero o en el segundo capítulo aparece lo del galiote. Lo que está atrás sería el bosque, este bosque inexpugnable, este frondoso bosque. Y lo que está atrás, no sé, representaría también parte de la vegetación de este pueblo fantástico y mítico que crea Gabriel García Márquez, que se llama Macondo, ¿no? Ahora, esta edición de esta edición se publicaron 8.000 ejemplares. En 2 semanas se habían agotado. El contrato establecía que Gabriel García Márquez iba a llevar el 10% de todas las ganancias. Si Márquez hubiese intuido que la segunda edición se acabaría en los 2 otros meses, tal vez no hubiese cerrado un contrato tan desventajoso para él. Quiero mostrarte también la segunda edición. Esta ya es la edición que debió ser la oficial. Y quisiera que notes un detalle. En la parte donde dice Soledad, no sé si podría enfocarla, en la parte donde dice Soledad, hay una E volteada. Esa E volteada es una E volteada exprofesamente, es decir, el dibujante y los editorialistas tenían la intención de que salga con esa E volteada. Bueno, algunos, y esto es una anécdota y digamos que puede ser verificable, algunos vendedores de libros pensaron que era un error tipográfico y de hecho muchos lo corregían, ¿no? Lo borraban y ponían la E derecha, pero no, era una ocurrencia de la editora poner la E volteada. Entonces esas son las dos primeras versiones de 100 años de soledad. Pero además de eso se han publicado muchas otras ediciones, ¿no? Se ha publicado o se ha traducido a casi todos los idiomas que existen. De hecho, hasta el esperanto, que es de esta lengua inventada, también hay una versión en esperanto. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, el dato de que no en todas las versiones se llama 100 años de soledad. Creo que es en malayo. El título es La venganza de la 7ª generación, haciendo referencia al último de los aurelianos, ¿no?